Bueno, bienvenidos amigos del canal. En esta oportunidad tenemos al gran baterista, productor y ahora vibrafonista, mi amigo Jorge Rodríguez Star, de aquí de Montevideo. Bueno, Jorge, de verdad, un gran placer tenerte en el canal. Cuéntanos un poco tu vida musical, cuáles son tus comienzos en la música y tus primeras inquietudes. Bueno, hola a todos, a los que estén mirando este canal y gracias Rubén por acercarte y por esta entrevista y por el trabajo que estás haciendo, que me gusta. Ya he visto algunas entrevistas que has hecho y me ha gustado mucho. Gracias. Así que aquí estamos. Bueno, un poco mi historia es en la música. Bueno, yo primero no soy el típico que empezó a estudiar de niño muy temprano en la música, sino que recién empecé a tomar clases de música como a los 20 años. Pero sí, sí me consideraba, antes de ser un estudiante de música, ser un fanático de la música, un melómano, un enfermo de escuchar música. ¿Te gusta? Sí, al punto tal que recuerdo, tengo un hermano mayor, tengo varios hermanos, pero tengo un hermano mayor, que también es músico, contrabajista, y recuerdo que él consumía muchísima música, muchísimos discos. Qué bueno. Y yo le robaba los discos a mi hermano. Pero ya con 14, 15 años le robaba discos, escuchábamos todo tipo de música, porque era una época muy fermental, calculo fines de los 80 en Uruguay, que era una época muy fermental culturalmente, por la apertura de la democracia. Entonces se escuchaba música cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, se escuchaba con Afrocuba, se escuchaba todo, mucho rock argentino. Y mucha música instrumental también. O sea, nos exponíamos a muchas cosas. Yo recuerdo tener 14, 15 años y robarle los discos de Weather Report y de Chick Corea, Return to Forever a mi hermano, o Hermeto Pascual, por ejemplo. Entonces él ponía esos discos todo el tiempo y yo lo escuchaba y por momentos no entendía nada, en realidad, porque era una música muy extraña para mí. Pero se te levantó la curiosidad. Absolutamente, no sé por qué. Ya el hecho de que grooveara, ¿no? de que tuviera cierta tendencia al groove, eso ya me recuerdo claramente que me conectaba. ¿Cuál fue mi primer contacto con instrumentos? Me acuerdo que lo primero que me compré fue un bongo. Y acompañaba todo, ponía todo el tipo de videos y me pasaba tocando el bongo arriba de todos los discos de Sting y discos de Police y discos de cualquier cosa. Yo ponía el síndrome del bongocero, del percusionista. Yo también comencé con el bongo. Qué Absolut coincidencia. Yo dije, bueno, algo me tengo que comprar. Sí. Yo me acuerdo también, siempre tuve como destreza para el dibujo y empecé trabajando como dibujante muy joven. A los 17 años yo trabajaba como dibujante. Y recuerdo que empecé, a los 18 entré a una productora que ahora se le llaman diseño gráfico. Yo hacía diseño gráfico. De hecho, también estudié diseño gráfico y me recibí como diseñador gráfico. Entonces siempre trabajé en las artes, siempre las artes visuales fueron como, bueno, es una profesión que me acompañó siempre, paralela a la de músico. Así que recuerdo trabajar y tener una mesa de dibujo y trabajar con pinceles y trabajar con lápices y cosas, y ponía la lámpara, la típica que ponía la lámpara, y agarraba los pinceles y me pasaba tocando. Y mis compañeros de trabajo en un momento me dijeron, por favor, anda a estudiar música porque ya no te aguantamos más, ¿viste? Ya era una cosa. Y ahí fue que tomé la decisión de ir a tomar mis primeras clases de batería. Bueno, la historia sigue de que, para hacerla corta, de que empecé a tomar acá con bateristas locales, empecé a tomar clases. Bueno, esos amigos después me recomendaron, estudiaban en la universidad y me recomendaron entrar a la universidad. Tomé el examen de ingreso y entré a a la Escuela Universitaria de Música. De Uruguay. De Uruguay, a estudiar percusión clásica, sinfónica, ¿no? Yo entré a la escuela en el 90 y pico, y el año 93 tengo la oportunidad de viajar y recorrer el mundo. Con un viaje de estudiantes. Mi esposa es arquitecta, estudió arquitectura, y acá la Facultad de Arquitectura hace un viaje por el mundo. Es una empresa gigante que lleva a los estudiantes un año de estudio a recorrer el mundo y a recorrer todas las ciudades y todas las obras y todo. Bueno, yo me subí a ese viaje con mi esposa y recorrí el mundo. Y yo me hice mi viaje musical. Claro. Entonces ahí, fui a México, recorrí todo México, y fui a Estados Unidos. Hice la costa este y la costa oeste, y cuando llegué a Nueva York me quedé en Nueva York estudiando, porque ya iba derecho, ya había escrito escuelas allá como ¿Qué año fue ese de Nueva York? Eso fue en el año 93. Ese fue el año que cambió mi vida.
porque digo, el hecho de recorrer el mundo con 24 o 25 años definitivamente me dio otra visión del mundo, de la vida, de todo. Sí, mucha gente dice que Nueva York es el mundo. Absolutamente, también me di cuenta de eso, pero no solo eso, sino que después fui a Europa y recorrí toda Europa, pero aparte tipo en plan gira, en plan camioneta, 8 personas, yendo a África, yendo a Rusia, yendo y todo recorrido. O sea, hice 40.000 kilómetros, Qué bueno. como si fuera una gira así, durante casi 11 meses. Y con la visión me fui musical. al principio de año y me fui a fin de año. Yo que iba enfermo, ya era enfermo de jazz. Entonces a cada ciudad que llegaba, miraba la grilla de que se tocaba esa noche. Entonces tuve la oportunidad de ver a todos. En Europa fui a muchos festivales de jazz y fui a muchos conciertos privados. Entonces ahí yo ya escuchaba a John Scofield, ya escuchaba a Dennis Chambers. Que hacían giras en Estados Unidos. Claro, ya escuchaba a Dave Welk. Entonces cuando fui a la escuela, claro, en la escuela estaba, fui a masterclass con Dave Welk, fui a masterclass con Dennis Chambers, fui a masterclass con Peter Erskine, es decir, conocí a todos y fue como una sobredosis de motivación, eso, porque aparte de estudiar con gente. Cuando voy a Nueva York la primera vez, fui a estudiar al The Collective en Nueva York. Entonces ahí tomo en la grilla y tomo clases con Gene Jackson. En el momento que yo estaba estudiando con él estábamos tocando con Herbie Hancock y Dave Holland, a trío. Lo que yo rescato justamente de haber esas primeras clases que tomé ahí es que yo me di cuenta que yo tocaba una cosa y Gene en este caso tocaba lo mismo que yo, pero a él le sonaba de una manera, a mí me sonaba de otra. O sea que el sonido, el touch, el golpe, la manera que uno toca, que parece algo como obvio, pero cuando uno tiene esa impresión así tan o sea, me di cuenta que yo no sonaba como él, o sea que inclusive hasta tenía grabadas las clases y yo decía, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Yo estoy tocando lo mismo que él, pero a él le suena de una manera, él lo hace sonar de una manera, o sea que eso me hizo pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer yo para sonar como él? Entonces, nada, termina ese año y vuelvo a Uruguay digamos, siempre lo que me interesó es tocar jazz, y me incorporo al Hot Club de Montevideo. Bueno, la historia del Hot Club es una historia, digamos, es parte de la historia del Uruguay musical. Bueno, ahí era como un lugar de reunión de músicos y entonces yo tuve la posibilidad de tocar, empecé tocando, eran 4 o 5 horas de música que se tocaban ahí. Yo tocaba lo último, me dejaban tocar 2 temas, ¿viste? Me dejaban subir y tocar 2 temas a la batería, ¿no? Pero uno lo hace emocionado, ¿no? Pero bueno, yo era un pibe y tocar con todos esos capos que estaban ahí y de repente una noche tocaba, no sé, caían los músicos de Ray Charles que estaban de gira y caían a tocar ahí, me acuerdo, esa noche. O etcétera, o músicos uruguayos reconocidísimos que caían ahí y decían vamos a tocar, músicos que estaban en el exterior y que caían. Y tocar con los grandes, ¿no? Yo llegué a tocar con Paco Mañosa, que fue el fundador de Hot Club. No solo llegué a tocar, sino que grabé disco con él. Qué bueno. Junto con Osvaldo Fatoruso y Rafa Hugo, creo que estaba. Y bueno, ¿y cómo combinaste el diseño gráfico, la producción con tu parte musical en todo ese tiempo? Me dijiste que comenzaste con... Siempre fue una profesión muy, muy libre, que primero trabajé en lugares, pero después puse mi propia empresa ya muy joven, justo... Bueno, antes de irme de ese viaje ya había montado mi propia empresa y ya ahí empecé a trabajar. Yo soy uno de los primeros que trabajó en computadoras, digamos, en diseño y en multimedia en general. Y también siempre ya de entrada me entré a meter con la música, a entender el MIDI, el lenguaje MIDI para programación y nada, trabajar con módulos, o sea, ser un friki, ¿viste? De cómo dicen los americanos, un fanático de los equipos y de los módulos y de los sonidos y etcétera, etcétera, etcétera. Ya hace, desde el 90, imagínate, ya hace como 30 años de eso. Bueno, después lo que hice fue que nada, porque monté mi propio estudio. Como este estudio que estamos ahora, que es mi estudio, pero yo tuve un estudio antes. Entonces en el garaje de mi casa o de las casas donde vivíamos varios, en el garaje lo monté un estudio. La otra experiencia educativa que tuve en Nueva York, porque después volví a Nueva York, fue que conocí acá, yo estudiaba con el libro John Riley. John Riley es un... Sí. ¿Sí? Todo el mundo lo tiene como referencia como de los mejores maestros del swing. Del swing. Pero... Él viene acá con la orquesta, el Carnegie Hall, a tocar, y yo como estaba estudiando con el libro de él, año 95, 2 años después de que había viajado,
me fui al concierto y me metí atrás, me colé atrás del coso y lo conocí a él y me presenté a él. Le dije, estoy estudiando con tu libro, ¿puedo ir a estudiar contigo a Nueva York? Y él me dijo, ok, acá tenés mi tarjeta, cuando estés, escribime. Digamos, de alguna manera hice como un curso con él, posgrado de jazz, digamos. Lo hice en Manhattan School of Music. Bueno, cuando yo vuelvo a Nueva York, también empiezo a trabajar. Ya tenía años avanzados en la escuela de música, pero no me interesaba licenciarme en ese momento en la parte de percusión sinfónica, porque yo tocaba de lleno jazz. Siempre tenía mis proyectos de jazz, mis grupos, siempre estaba tocando por todos lados jazz, con amigos, es decir, siempre tenía un proyecto de jazz armado. Aparte de acompañar a cantantes y tocar en música pop, tocar rock, tocar una cantidad de música que tocaba, pero siempre mi amor estaba en tener siempre un grupo de jazz funcionando. Claro, naturalmente creo que la educación del jazz, naturalmente el baterista empieza a sentir de que tiene que tocar un poco lo que vos decís, ¿no? Tocar un poco compositivo, es decir, tocar dentro de la forma, tocar dentro de la estructura, acompañar, pero ya cuando uno empieza a hilar más fino, tiene que tener en cuenta cómo acompañar la melodía, cómo es la melodía, cómo es el fraseo. Bueno, John me expuso a eso. Riley me expuso directamente a eso. Me expuso al swing, me dio clases de Ray, solo de Ray. Me acuerdo que las primeras clases eran solo de cómo swinguear. O sea, yo creí que swingueaba y un poco lo que hablamos, ¿no? Cuando uno vaya se da cuenta de que no es no es lo que nos parece. Lo que nos parece a veces es como algo, pero no es profundamente lo que realmente es. Cuando uno está metido entre ellos así, porque a su vez me invitaba a tocar a los conciertos cuando él tocaba con la orquesta los lunes en el Village Vanguard, ¿viste? En Nueva York. Entonces él me invitaba a ver la orquesta y yo cuando veía eso, cómo se tocaba y cómo, o sea, no podía creer eso. Y uno viene con todo eso mamado, digamos, muy adentro. Aparte de practicado, ¿no? Porque hay que practicar mucho eso. Y bueno, él justamente también me expuso a eso, ¿no? A la articulación, a la forma, a las dinámicas, o sea, hilar más fino. Para eso uno tiene que saberla, tiene que saber más, tiene que saber de armonía, tiene que saber de cómo se construye la melodía, cómo se toca bien una melodía, cómo es un solo, cómo es un desarrollo de un solo, cómo acompañar ese desarrollo del solo. Digamos, me expuso a todo eso. La curiosidad que tiene uno hacia improvisar algo en un espacio es lo que más llama la atención. Hay cierta gente que ha venido de géneros como el rock o la salsa y indudablemente llegan al jazz porque hay una superación, porque buscan en el jazz esa parte que les llene de improvisar, de crear, de la parte curiosa del ser humano. Sí. ¿Qué piensas tú de esa parte? Y bueno, es lo que me hace a mí levantarme todos los días y todos los días de mi vida me dedico a estudiar, a improvisar. O sea que ya eso no es solamente el jazz una cosa estilística, de decir pangalán, ¿no? Como dicen bangalán, chinguitín, ¿no? De tocar swing o de tocar cosas, sino que es un concepto en la música. Es un concepto de cómo encarar la música, ¿no? Entonces, justamente ese es el concepto que te decía, el hecho de ver la música no como una sola verdad, sino, como dice Herbie Hancock, posibilidades para tocar. O sea, no hay una regla de que esto funciona. Esto funciona, pero al otro milisegundo uno lo experimenta en vivo. Según lo que esté haciendo el otro, funciona o no funciona. Y uno tiene que aprender a hacer cómo tiene que hacer que funcione con respecto a lo que el otro está escuchando. Eso no requiere manos rápidas, requiere oídos rápidos, como diría. Para mí técnica no es manos rápidas, sino que son oídos rápidos, como decimos. Y ahora, desde la experiencia de tocar otro instrumento también, desde que toco el vibráfono también, y ya digo, hago mis trabajos, tengo grupos donde soy el vibrafonista, ya no soy más el baterista, y toco con bateristas. Sé muy bien el baterista, estoy escuchando al baterista de afuera, o sea que me estoy poniendo del otro lado de la función que yo siempre cumplí. Entonces sé lo que me gusta de un baterista, sé más lo que me gusta de un baterista, sé cuando me está molestando un baterista, me puede llegar a arruinar la noche un baterista. Entonces, esto yo con mis alumnos que lo trabajo, y yo, bueno, doy clase de práctica grupal de ensamble, esto lo doy todo el tiempo, ¿no? Corrijo a bateristas, o sea, tengo que corregir a bateristas, y me doy cuenta de la función que el tipo está cumpliendo. Y por el contrario, me doy cuenta que hay tipos que tocan de repente poco técnicamente, pero desde el punto de vista musical son perfectos, o son muy buenos. Y generalmente yo siempre les digo, a ustedes son los que lo van a llamar. El teléfono de ustedes es el que va a sonar. No va a sonar el otro que toca los rulos a negra 500.
¿Cuál es la inspiración que te da a hacer composiciones? Y fue como una cosa que cayó de su propia madurez, ¿no? Bueno, primero yo creo que cuando empecé a tocar el otro instrumento me di cuenta que la música no estaba en los instrumentos que yo tocaba. La música estaba dentro mío. O sea que toda esa experiencia que yo había tenido desde chico, de haber escuchado música y de escuchar Chick Corea con 14 años y no parecerme raro, entonces, quiere decir, por decir algo, ¿no? Sino que tratar de encontrarle la lógica a esa música, ¿no? Es muy rara, muy extraña, pero hay algo que me atrae a esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Bueno, uno mamó toda la música que mamó durante tantos años y llega un momento que uno quiere empezar a sacarla para afuera. Y la manera de sacarla para afuera me parece que la mejor manera es sacarla a través de la composición. Pero yo no compongo con los instrumentos, yo compongo con mi cabeza. Es decir, que hay ahora tenemos la maravillosa posibilidad de grabarnos con cualquier cosa, así que mi teléfono está lleno de música, cantada. O sea que yo tengo una idea, canto en el teléfono y ahí tengo mi idea. Tengo una célula con la cual empezar a trabajar. Con esa célula después sí voy al piano y puede ser una línea melódica, puede ser un bump generalmente es una línea melódica pero ya tiene un ritmo y a veces si escuchás mis grabaciones son muy cómicas porque son... O sea, puedo cantar un groove y después empezar a cantar la línea melódica arriba, ¿sí? Entonces después sí, voy al piano, entonces escribo esa línea melódica y empiezo a trabajar con ella. La armonizo, le empiezo a poner una armonía y el ritmo está por demás claro. Pero desde ya que no compongo ni desde la batería ni desde nada, compongo desde mi cabeza, porque en realidad la música, de nuevo, creo que las ideas están en nuestra cabeza. Y es una muy buena manera de catarsis, me parece a mí, le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Jorge, vamos a hablar un poco de este libro. Cuéntanos un poco. Bueno, este libro ya lo escribí hace 20 años, es un método de batería. Se llama Todo lo que siempre quisiste saber sobre batería, pero no te animaste a preguntar. En realidad, el libro enseña desde aprender a leer hasta ejercicio de coordinación de todo tipo, hasta cosas conceptuales y todo un capítulo de musicalidad, un poco de esto que hablábamos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué te han dicho los alumnos sobre el libro? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, este libro tuve el placer de venderlo en Argentina mucho tiempo, de venderlo acá en Uruguay, de venderlo en España mucho tiempo y ahora está en Amazon publicado. O sea, a fines del año pasado logré publicarlo en Amazon a la venta y sé que tengo compradores en México y en... Bueno, Jorge, vamos a hablar un poco de tu trabajo actual, tus composiciones actuales, tus producciones. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, siempre estoy en proyectos. Bueno, la pandemia es muy difícil, ¿no? Para los músicos y para toda la cultura en general es una etapa muy difícil. Lo fue para todos. Ahora a nosotros acá en Uruguay nos habilitaron a tocar de vuelta y esto nos abre un lugar de una luz de esperanza, de volver a los escenarios. He tenido la posibilidad de tocar con grandes músicos acá en Uruguay y siempre compartí proyectos, siempre están los proyectos en la vuelta. Ahora estoy con un cuarteto de jazz de vuelta tocando, ensayando y tocando, que eso es como lo más terrenal y directo. Lamentablemente se nos cortaron proyectos que teníamos, algunas ideas. Toqué años, compartí, ya llevo como 10 años tocando con Fino Winger, que es un tremendísimo músico del Uruguay, que es un saxo tenor con un sonido increíble, con una experiencia de más de 40 años de tocar en Europa. Y bueno, un experto en jazz, o sea, un tipo con el lenguaje jazz muy incorporado, de los grandes músicos, tocó con los grandes músicos, tocó con Buddy Rich, tocó con la lista es gigante, y tener la experiencia de haber trabajado con él ya hace 10 años, de trabajar todas las semanas, trabajar con él, o sea, tocar todas las semanas, tener un show todas las semanas para tocar con él y con la banda en general. Bueno, yo produje un poco eso, produje espacios, lugares. Siempre me gusta producir espacios. Educativamente trabajé hicimos un curso en el Teatro Solís, que es el teatro más importante de Uruguay. Hicimos una academia jazz, digamos, dentro del teatro durante unos años, con una productora de Jazz Tour que trae artistas internacionales. Entonces tuve la posibilidad de también armar pedagógicamente eso, donde dábamos cursos de improvisación, de armonía, de jazz y ensamble para que los
para que la gente practicara. Quería preguntarte tu experiencia cuando llegó a Uruguay Wynton Marsalis. Bueno, dentro de ese combo, digamos, entre otros artistas internacionales que llegaron, vino la orquesta Wynton Marsalis, no me acuerdo del año 2015-2016. Y hicimos muchas clases con ellos, tuvimos, bueno... Clínicas, talleres. Hicimos talleres con los músicos, batería, saxo, trompeta, se hizo un ensayo abierto de la orquesta, bueno, tocamos con Wynton Marsalis, después tuvimos una recepción en la casa del embajador acá y había un grupo de tambores de candombe y recuerdo que me quedé con él en un momento solo con los tambores y él me empezó a hacer preguntas de candombe de Uruguay y una experiencia increíble, un tipo genial, él y Abierto, toda la gente de la orquesta. Sí, abierto a todo. Como uno más de nosotros, o sea, y hablando de igual a igual y como somos músicos, hablamos música y no pasa nada, no existe eso. Cuando el tipo lleva el instrumento a la boca uno se da cuenta que es un animal, o sea, es una cosa, el sonido que tiene, las notas como las toca, bueno, todo lo que hablamos antes, él lo hace todo perfecto, o sea, lo hace todo bien, Bueno, no se puede creer. ¿Qué consejo tú le tienes a estas nuevas generaciones de músicos que están aprendiendo la batería, a producir el vibráfono, la composición y el piano? A ver, creo que ahora estamos, a mí me preocupa mucho la docencia, me preocupa mucho cómo enseñar, pero bueno, la docencia no la veo como que yo estoy dando algo, la veo como un lugar de discusión, ¿verdad? Yo aprendo mucho de mis alumnos, mis alumnos me hacen estudiar. Entonces, me parece pero actualmente estamos como bombardeados por una cantidad de motivación. Creo que mucha cosa muy dirigida hacia un lado, pero creo que la información inteligentemente que se ha trasladado, ¿no? O sea, y más la pandemia ha llevado a que personalmente he participado de una cantidad de eventos educativos a nivel mundial ahora como nunca me imaginé. O sea, estuve en clase con Mike Mainieri, estuve, por nombrarte alguno, estuve de ese nivel expuesto con Dave Friedman, con todo el tiempo en plataformas o en lugares donde uno escucha y ve cosas de esas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo veo que hay tres niveles siempre creo que hay como tres niveles de aprender algo. Me parece que hay un nivel que es uno en conocer la información. Conocer la información. Un segundo paso que es practicar la información y dominarla. Un tercer paso que es masterizarla esa información. O sea, ya ese ejercicio que lo haces esa escala, ese paradigma, lo que quieras llamarle, esa armonía, esa secuencia armónica, lo que quieras, esos acordes, lo que quieras, tu tópico que sea lo que sea, ese ejercicio que estás haciendo. El tercer paso es masterizarlo, o sea que hay que llevarlo a un nivel más de solamente tocarlo, o solamente, lo saqué, o lo toco, o lo hago. No, hay que masterizarlo. Por ejemplo, un paradigma es... Una cosa es enterarse que existe un paradigma, número 1. Número 2, o una escala, por ejemplo, determinada. Una escala disminuida de no sé... Bueno, ok, tenés que saber esa escala. Segundo, practicarla, o sea, conocerla. Pero después hay que masterizarla, o sea, cuando la practicás, bueno, ok, la practico, pero después ¿dónde se aplica? Se aplica sobre determinados acordes, por ejemplo, determinada escala, ok, se aplica sobre determinados acordes, pero después hay que masterizarla, quiere decir que la tengo que tocar en todos los tempos, por ejemplo, ¿verdad? O sea que hay como tres niveles. Yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente, se queda solamente en el primer paso. Sí, son sistemas educativos. Claro, y después de la masterización existe, digamos, aplicar eso de tocarlo en vivo, ¿no? O sea, tener la experiencia, que eso ya lleva años porque tenés que tener la oportunidad de aplicar eso en una determinada experiencia musical. Bueno, Jorge, de verdad que ha sido un gran placer esta entrevista porque me siento muy identificado porque toco vibráfono, toco piano, tumbadora y batería y hemos coincidido con gustos del jazz. Pues yo es tanto el jazz que yo le puse a mi hija jazzanda. Claro. Imagínate, o sea, es recíproco el gusto por esa música porque es una música retadora, curiosa, que todos los días, como dices tú, te anima. Yo me siento muy identificado. Bueno, despídete de la gente del canal. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por estar viendo esto. Y gracias a ti, Rubén, por estar acá. Bueno, nos vemos en el espejo, ¿será? Gracias.